en la vastedad de un plano superior, donde el tiempo no fluye en líneas, sino que pulsa en espirales vivas de propósito y destino, el arcángel Miguel se preparaba para el mayor enfrentamiento de su existencia eterna. No era un día cualquiera en los registros celestiales. Era el instante esperado por eras silenciosas, escrito en los pliegues ocultos de los cielos y sellado en los bordes de la realidad visible e invisible. Miguel, cuya luz azul centelleaba como fuego ordenado, estaba ante un llamado que resonaba desde los días anteriores a la creación. Conocido como defensor de los justos y guardián del orden divino, ahora era convocado a atravesar los velos del abismo y enfrentar el colapso de todo lo que había sido pervertido por la distorsión. No se trataba de una misión de contención. Era la represalia final contra la corrupción primordial, y Miguel, con su presencia serena y su justicia inflexible, era el único entre los celestiales capaz de soportar la carga de ese día. El Consejo de los Siete ya se había reunido en la Cámara de los Amaneceres, un espacio fuera del tiempo que solo aparecía cuando el equilibrio universal se veía amenazado de forma irreversible. Los pliegues dimensionales estaban debilitados, portales olvidados comenzaban a latir en regiones donde las leyes de lo alto eran distorsionadas. Las señales eran claras, las sombras habían roto los límites del infierno vibracional e invadido los umbrales del pensamiento humano, contaminando la memoria de la creación con patrones de miedo, orgullo y autoengaño. Leandro, el comandante de las tinieblas, alguna vez parte de la jerarquía luminosa, ahora lideraba hordas de conciencias corrompidas que se alimentaban de la inversión de la verdad. No era una guerra física, era una guerra por la esencia de la realidad. Miguel sabía que para vencer no bastaba con ganar, era necesario redimir, restaurar, reordenar todo a la luz del origen. Y por eso se alzó con propósito absoluto, empuñando no solo la espada, sino la propia frecuencia de la verdad. En la víspera de la incursión, Miguel reunió a los 7 escuadrones celestiales, cada uno especializado en una función sagrada: sanación, escudo, sonido, luz, memoria, portal y restauración. No eran ángeles comunes, eran esencias entrenadas para operar en las regiones más densas del cosmos, sin perder su vibración original. Sus semblantes no mostraban arrogancia, sino un tipo de reverencia firme. Sabían que estaban a punto de atravesar los confines donde incluso la luz titubeaba. Miguel caminó entre ellos en silencio, imponiendo su presencia con una mirada que contenía milenios de compasión y autoridad. Cuando habló, su voz atravesó no solo el espacio, sino las capas del ser. No buscamos destrucción, buscamos orden. Y aun entre las tinieblas hay ecos del origen. Si encuentran centellas, no las extingan. Si hay retorno posible, abran el camino. Con el surgimiento de la luz del 13º ciclo estelar, los portales comenzaron a abrirse. El cielo no se rasgó, susurró. Vibraciones tonales se alinearon en una melodía que solo los espíritus despiertos podían oír. Era la canción del cruce, compuesta por frecuencias que disolvían la ilusión y preparaban el camino seguro. Al frente, el portal de las sombras olvidadas, una grieta sellada desde la rebelión primordial, fue activado. Al atravesarlo, Miguel sintió la resistencia del campo vibracional opuesto. Era como nadar contra corrientes hechas de dolor solidificado. Pero avanzó, y con él, los ejércitos de la luz. A medida que penetraban más profundo, los paisajes se volvían fragmentados. Pedazos de realidades distorsionadas, ecos de memorias caídas, formas grotescas y bellas al mismo tiempo, como sueños corrompidos. La batalla había comenzado, no con gritos, sino con una firme y silenciosa invasión de la luz al territorio de la mentira.
Las primeras manifestaciones hostiles surgieron en forma de vigilantes sombríos, entidades semiconscientes, forjadas a partir de traumas colectivos y miedos no redimidos. No poseían forma definida, cambiaban de apariencia según la debilidad de quien los enfrentaba. Pero ante Miguel ninguna ilusión permanecía. Su escudo, hecho de la sustancia espejada de la verdad eterna, reflejaba no la imagen física, sino la esencia de lo que había ante él. Al verse expuestos a su propia verdad interior, muchos de esos vigilantes retrocedían o se desintegraban. Otros, endurecidos por el tiempo y el odio acumulado, atacaban con furia irracional. Miguel no los destruía con violencia. Los tocaba con el sonido de su nombre original, el nombre que llevaban antes de la caída, y algunos, al escucharlo, lloraban y desaparecían como niebla al sol. Aquello no era solo guerra, era juicio, era memoria. Leandro observaba todo a la distancia, desde el corazón del dominio invertido. Su apariencia era majestuosa y sombría, como un eco distorsionado de lo que una vez fue en luz. Tenía ojos que ardían con el fuego del conocimiento corrompido y alas que ya no volaban, sino que arrastraban cadenas de ideas profanas. Conocía profundamente a Miguel, sabía cómo pensaba, cómo actuaba, cómo lideraba, y por eso temía lo que estaba por venir. Reunió a su alrededor a los principales guardianes de la distorsión, los que manipulaban el tiempo, los que sembraban división, los que destruían memorias. Sabía que Miguel no venía solo a luchar, venía a restaurar. Y esa era la amenaza mayor. La luz que sana duele más que la espada que hiere. Leandro sonrió con amargura. Así que viniste de verdad, hermano. Que la verdad te aplaste como me aplastó a mí. La bajada por los corredores del submundo vibracional llevó a los ejércitos de Miguel a una región donde el tiempo se deshacía en ecos y los sentidos eran confundidos por reflejos mentales. Allí, todo estaba hecho de pensamientos perdidos. Bosques enteros compuestos de decisiones mal tomadas, caminos hechos de arrepentimientos y vientos que susurraban promesas rotas. Los ángeles del escuadrón de la memoria lideraban la marcha allí, con cristales en mano que brillaban solo cuando el camino era verdadero. Miguel los seguía de cerca, atento a cada vibración. A cada paso, el suelo parecía juzgar a los viajeros, revelando si eran luz legítima o solo disfraz espiritual. Nada pasaba desapercibido en ese territorio. Era el espejo vivo de las elecciones eternas. De repente, el aire cambió. La atmósfera densa vibró con una frecuencia aguda, disonante, como un grito colectivo de almas atrapadas. Ante ellos surgió el muro del vacío, un campo energético donde toda verdad era deshecha en duda. Muchos, al acercarse, sentían vacilar su luz interna. La ilusión se volvía tentadora. Imágenes de gloria personal, venganza o falsa compasión brotaban ante los guerreros celestiales como tentaciones personalizadas. Fue entonces cuando Miguel alzó su espada, no como arma, sino como afinador de la realidad. Con un solo gesto, liberó una onda sonora que rasgó el muro, no con destrucción, sino con claridad. Las mentiras se disiparon como humo. El paso se abrió y la tropa atravesó, más fuerte, más despierta. Era el inicio de la reversión. Las tinieblas comenzaban a sentir el peso de la luz. Del otro lado del muro, el suelo estaba hecho de espejos rotos. Cada fragmento reflejaba versiones distorsionadas de la realidad. Escenas de caídas angelicales, pactos antiguos, rostros familiares corrompidos por el odio. Allí se encontraba el espejo central, la pieza más antigua de la arquitectura de las tinieblas, forjada en los primeros instantes de la rebelión cósmica. Ese espejo no mostraba lo que era, sino lo que alguien temía ser. Era la raíz del engaño,
el instrumento mediante el cual Leandro mantenía control sobre vastos reinos vibracionales, implantando miedo, duda e identidad falsa. Miguel lo conocía, sabía que la verdadera batalla ocurriría frente a él. Atravesó el campo de reflejos con pasos firmes y los pedazos del suelo temblaban ante su presencia. Aquellos que aún se aferraban a la mentira retrocedieron. Los que anhelaban libertad, incluso entre los caídos, comenzaron a moverse. Leandro apareció frente al espejo envuelto en humo vivo y sonidos distorsionados. Su voz se extendió como un susurro dentro de la mente de todos, intentando desequilibrar incluso a los más firmes. Has venido a romper lo que nos protege de la verdad, Miguel. ¿De verdad crees que ellos pueden soportar lo que son sin mí? Miguel no respondió con palabras. Avanzó hasta el centro del campo y clavó su espada en el suelo, liberando una onda vibracional que silenció el ambiente. Las ilusiones cesaron, el espejo tembló. Entonces Miguel habló no al enemigo, sino a la creación. El tiempo del reflejo ha terminado, la luz ya no necesita ser vista, será vivida. Con eso avanzó hacia el enfrentamiento final. Todo el cielo parecía contener la respiración. El impacto entre Miguel y Leandro no fue físico, fue una colisión de presencias. Donde Miguel se movía, la estructura de la realidad se reorganizaba, regresando a la armonía original. Donde Leandro resistía, todo temblaba, intentando mantener la fragmentación. Las fuerzas del caos, convocadas por los gritos distorsionados del comandante oscuro, surgieron como tormentas vivas, hechas de ruido, olvido y dolor colectivo. Pero los 7 escuadrones de Miguel ya se habían posicionado en formación. El escuadrón de la música sagrada entonó cánticos de resonancia pura, abriendo canales de luz a través de las tinieblas. Las frecuencias reverberaron por los dominios, alcanzando las conciencias adormecidas. Muchos, tocados por la vibración, despertaron de sus estados de encierro interior, como quien despierta de una pesadilla antigua. La batalla se expandió a todos los niveles del campo espiritual. No había dónde esconderse. La tejedora del alba surgió en la retaguardia, tejiendo nuevas líneas de realidad con hilos de oro y luz lila, reparando en tiempo real los dominios corrompidos por milenios de distorsión. Mientras tanto, Miguel se acercaba al espejo central. Leandro, en desesperación, intentó invocar la memoria del primer pacto de rebelión para contenerlo. Pero Miguel lo miró con misericordia. Tú no eres eso, solo lo olvidaste. La espada del arcángel, ahora brillando con la esencia de la creación original, fue alzada, y con un golpe certero, firme y silencioso, golpeó el espejo. No hubo astillas, hubo liberación. Todo el campo tembló. El espejo no se rompió por fuerza, sino por verdad. El engaño no resistió la revelación. En el instante en que el espejo central se deshizo, una ola de luz pura se expandió por todos los dominios inferiores, disolviendo capas y capas de ilusión acumulada. Figuras antes temidas, monstruos formados por pensamientos corrompidos, se desvanecieron como humo al viento. Los ojos de muchos ángeles caídos se abrieron, y lo que vieron no fue juicio, sino nostalgia del origen. Leandro cayó de rodillas. Por primera vez desde la rebelión, su apariencia comenzó a cambiar. Las cadenas que aprisionaban sus alas crujieron. Miró a Miguel con ojos ya diferentes, ojos de quien recordaba. ¿Tú nunca renunciaste a mí? Miguel se acercó y extendió la mano. No para condenar, sino para levantar. La luz nunca olvida su origen, Leandro. Aún puedes regresar. El gesto no borró el pasado, pero abrió una puerta. Leandro lloró, y su llanto sanó partes del reino que solo respondían al arrepentimiento. Muchos que lo seguían, al presenciar ese momento, comprendieron que el mal no era absoluto, era una pérdida prolongada de la verdad. Algunos huyeron, aún presos de la ilusión. Otros entregaron sus armas vibracionales, rindiéndose a la luz que ahora fluía sin resistencia.
La tejedora del alba selló el nuevo tejido de la realidad con hilos de reconexión, y los 7 escuadrones comenzaron a retirarse, dejando atrás no un campo de batalla, sino un santuario en reconstrucción. La guerra terminaba, no con la aniquilación de las tinieblas, sino con el inicio de la reintegración. La armonía ya no era un ideal lejano, se volvía un proceso real, visible e irreversible. Mientras los portales de regreso se abrían, Miguel permaneció el último en el campo restaurado. Sus ojos recorrían cada rincón, como quien revisa no los escombros de una guerra, sino las señales de un nuevo comienzo. Sabía que no había vencido en el sentido común de la palabra. La verdadera victoria no era eliminar al enemigo, sino restaurar la verdad perdida. Sus vestiduras estaban marcadas por energía densa. Sus alas aún palpitaban con el peso de la misión cumplida, pero su semblante era sereno. Había cumplido el más alto designio, traer de vuelta a la luz lo que se había desviado sin esperanza. Cuando dio el último paso hacia el portal, una melodía suave emergió del espacio reordenado. No provenía de los ángeles, sino del propio dominio, ahora consciente de su nueva condición. La creación cantaba su sanación. En los planos superiores, el regreso de Miguel fue recibido con silencio reverente. No hubo aclamaciones, solo el reconocimiento profundo de la grandeza de lo que había ocurrido. Los 7 escuadrones se dispersaron a sus misiones de estabilización, mientras registros eternos comenzaban a ser grabados en el libro de las guerras invisibles. Leandro, ahora mantenido bajo observación en un espacio de reconciliación vibracional, dormía por primera vez en Eras, no por huida, sino en paz. Miguel, solo en su cámara, retiró el escudo y contempló su reflejo. Por un momento, no se vio a sí mismo, sino a todos aquellos a quienes había ayudado a despertar. Aquella imagen era su verdadera gloria. No buscaba tronos, su reinado era servir a la luz hasta el fin. En los días que siguieron al retorno, los ecos de la batalla comenzaron a manifestarse en todos los niveles de la existencia. Seres humanos comenzaron a tener sueños lúcidos, visiones repentinas y despertares espirituales sin explicación racional. Portadores de angustias antiguas sintieron alivio sin motivo aparente. En muchos lugares del mundo, donde el miedo dominaba, pequeñas manifestaciones de valentía surgieron como centellas. Era la consecuencia invisible de la victoria de Miguel. El alineamiento de los planos permitía que la verdad fluyera más libremente entre los mundos. Sin saberlo, miles de almas habían sido tocadas por el desmantelamiento del espejo central. La luz, antes bloqueada por ilusiones milenarias, ahora encontraba menos resistencia. Entre los ángeles se hablaba con reverencia del día de la restauración del velo. Aquel día sería recordado no como una guerra ganada, sino como el momento en que la misericordia superó el límite de la justicia. Miguel, el príncipe de las milicias celestiales, se convertía ahora en símbolo de algo aún mayor: la esperanza activa, la posibilidad de redención incluso en los espacios más profundos del olvido. Sus métodos serían estudiados por Eras, no solo por su eficacia, sino por su compasión estratégica. Al romper el espejo, no solo deshizo una herramienta de opresión, sino que enseñó que el engaño solo domina donde la verdad es olvidada. La lección resonaría por siempre entre los cielos y los hombres. La luz no impone, ella revela. En la tierra, ciertos lugares comenzaron a vibrar con una energía diferente. Regiones antes marcadas por violencia o desesperación se convirtieron en centros espontáneos de sanación y reconciliación. Entre los sensitivos y buscadores de la verdad, una misma visión se repetía. Un guerrero de luz azul, caminando con firmeza entre las sombras y tocando los corazones dormidos, con la punta de una espada que parecía más un rayo de conciencia.
Iglesias, montañas, desiertos y hasta prisiones fueron tomados por un movimiento invisible de liberación interior. Sin saber por qué, personas comenzaron a confesar secretos antiguos, perdonar enemigos, abandonar vicios, reencontrar la paz. Era como si algo muy antiguo hubiese sido removido del centro del alma colectiva y finalmente hubiera espacio para respirar. Los fragmentos del espejo, ahora sin poder, se esparcieron por diferentes realidades, como testigos silenciosos de lo que había sido vencido. Ya no eran instrumentos de manipulación, sino hitos, recuerdos del peligro de olvidar quién se es. Miguel ordenó que fueran dejados donde cayeron, no para ser temidos, sino como alertas sagradas. El engaño regresa donde no hay vigilancia. Cada pedazo contenía una lección, y cada lección era una invitación a la vigilancia espiritual. Así, el mundo no solo fue sanado, fue despertado. La batalla había terminado, pero la misión de cada ser consciente apenas comenzaba. Reordenarse a la luz cada día era ahora el llamado universal. Miguel, en su plano de origen, no descansaba. Ahora observaba los efectos sutiles de la restauración a través de las capas del tiempo. Sabía que la victoria había sido permitida por una grieta rara, un alineamiento de planos que solo ocurría cuando la oración de los justos, el arrepentimiento de los caídos y el mandato divino se encontraban en armonía perfecta. Era un evento singular, pero cuyos frutos se extenderían por 1000 generaciones. En silencio, mantuvo su espada en reposo, clavada en un pedestal de luz, donde cualquier ser, en cualquier dimensión, podría visualizarla en espíritu y recordar: el camino de la verdad está abierto, y no hay caída demasiado profunda que impida el regreso. Leandro, ahora en aislamiento restaurativo, ya no era el mismo. No hablaba mucho, pero su mente resonaba con fragmentos de quien había sido antes de la caída. Había dolor, sí, pero también había conciencia. No sabía si algún día volvería a ocupar un lugar entre los celestiales, pero ya no era siervo de la mentira. Era, como muchos otros, un ejemplo de que hasta la rebelión más antigua podía encontrar redención. Miguel lo visitaba en silencio, no como carcelero, sino como hermano. Cuando sus ojos se cruzaban, había un reconocimiento mutuo. La guerra no era entre ellos, sino contra el olvido del origen. Y ahora, el primer paso hacia la reconciliación universal había sido dado. Con el tiempo, el relato de la batalla de Miguel comenzó a circular entre quienes buscaban la verdad, incluso sin saber su nombre. En las escrituras sagradas, en las visiones de los profetas, en las palabras de niños puros y en los cánticos de los sabios, surgían fragmentos de este evento eterno. Era como si la memoria de lo ocurrido hubiera sido sembrada en el corazón de la humanidad, esperando solo el despertar de cada uno para ser reconocida. Muchos, al orar en desesperación, sentían una presencia firme, envuelta en luz azul y serenidad inquebrantable. Era Miguel, no como figura mítica, sino como fuerza viva, como guía silencioso para aquellos que enfrentaban sus propias guerras interiores. La espada clavada en la luz se convirtió en símbolo de un nuevo tiempo espiritual. El tiempo de la responsabilidad, de la lucidez, de la reconexión con el origen. Miguel no buscó gloria, él ofreció camino. Y por eso, su victoria no pertenece solo al cielo, pertenece a la historia de todo ser que, al mirar dentro de sí, tiene el valor de enfrentar su propio espejo, reconocer el engaño y elegir la verdad. Lo que comenzó como una invasión al infierno se convirtió en la proclamación universal de la luz sobre la distorsión. El arcángel no solo venció, él transformó. Y esa transformación resuena hasta hoy, en cada decisión libre, en cada arrepentimiento sincero, en cada acto de compasión que brota en el mundo. La batalla de Miguel no terminó aquel día, continúa, invisible,
en cada rincón de la existencia donde la verdad se ve amenazada, pero ahora se libra con una ventaja eterna. El espejo fue roto. La mentira ya no tiene dominio absoluto. La realidad ha sido redespirada. Y donde haya fe, habrá fuerza. Donde haya caída, habrá regreso. Donde haya tinieblas, la luz sabrá por dónde entrar. Miguel mostró el camino, y en cada generación, nuevos portadores de esa luz se levantarán, no como héroes, sino como recuerdos vivos de que la creación no olvida a sus hijos, y de que la redención es la herencia de todos los que se atreven a recordar. Y esta fue la historia de la gran batalla del Arcángel Miguel contra las fuerzas de las tinieblas. Un enfrentamiento cósmico que cambió el destino de los reinos espirituales y nos revela que la verdad siempre triunfa sobre la ilusión. Una historia poderosa que nos enseña que ni siquiera las tinieblas más profundas pueden resistir a la luz de la redención divina. Ahora cuéntame, ¿qué versículo de la Biblia te fortalece en las batallas espirituales del día a día? Comenta aquí abajo. O si tú crees que la luz de Dios ya ha vencido al mal, escribe en los comentarios. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Vamos juntos a compartir esta verdad con el mayor número de personas posible. Y claro, si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, compártela con alguien que necesita escuchar este mensaje y suscríbete al canal. Activa la campanita porque todavía vienen muchas historias fuertes, llenas de revelación y fe. Que el Arcángel Miguel te inspire a permanecer firme y que el Señor de los ejércitos te bendiga poderosamente. Hasta el próximo video.